La exposición Un cauduro es un cauduro en el antiguo colegio de San Ildefonso, los murales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la estación Insurgentes del Metro y en el edificio Cauduro en la Colonia Condesa, acercan y resaltan la obra del gran artista mexicano, de quien Milenio recorrió los rincones de su casa en Cuernavaca, en una visita guiada por su representante y madre de sus dos hijas, Liliana Pérez Cano. Él compró esta casa hace pues ya más de 30 años y la remodeló toda, ¿no? Está la estructura, pero recreó todos los espacios, quitó paredes, aumentó techos y justo construyó esta casa para como este ambiente en donde él vive todos los días y es como estar dentro de un cuadro de él. Y él siempre dice, por ejemplo, las humedades, cómo las paredes se van craquelando. Dice, no, él no le gusta que se pinten las paredes, si hay hongos que se queden, porque para él eso es vida, ¿no? Todos estos, él está a favor de los animales, o sea, él siempre a mis hijas les he enseñado, y mi hija lo menciona mucho, que siempre le decía, es que no puedes matar ni una hormiguita ni una arañita, porque tienen una vida. Y entonces ese respeto a los animales lo da en sus espacios, porque él dice justo ese honguito que se va metiendo, esa telaraña que se vuelve parte de la casa, es parte de la historia, parte de lo que va contando una pared, que es su obra finalmente, ¿no? Él siempre dice, ¿qué pasaría si las paredes nos pudieran contar toda la historia? Y entonces hace mucha referencia a las haciendas que llevan muchísimos años. Él tenía un proyecto aquí en la casa que quería entrevistar a las personas que habitaron aquí y preguntar a lo mejor cuál era el sillón favorito y dejar esa imagen, ¿no?, del señor o la señora de los espacios que habitaron y qué rincones eran. Ya la verdad se quedó en proyecto porque bueno, ya tuvo otros planes, pero eso es la intención, ¿no? Al rato que recorran la casa van a ver cómo el deterioro, que es el sello de su obra, pues es parte de su vida. La interpretación que le daría a él del tiempo, él lo maneja como las huellas del tiempo, ¿no? No es el tiempo en sí, sino lo que va quedándose a través del tiempo. Y es esa historia. Y él comenta mucho que él no pinta, que esto es como muy importante y yo lo puedo entender, que él no pinta personas, que no pinta seres de carne y hueso, con un corazón y con unos intestinos, sino él pinta, le llama seres huella, que son seres que a lo largo del tiempo van quedando plasmados y que son seres que se craquelan, que se deshacen, que se van despegando, que no son personas, sí son seres que existieron en algún momento y muchas veces son seres que te enamoraste de una revista o alguna fantasía, pero no son personas en sí. Entonces, este manejo como del tiempo es más como intangible de lo que va sucediendo y el vestigio de esa vida. Por ejemplo, hay una serie dentro de la exposición que se llaman Fósiles. Y él tuvo una exposición en Chihuahua hace muchos años y lo invitaron al desierto. Y fue a caminar y en la caminata encontraba fósiles. Y quedó fascinado. Es más, aquí tenemos unos fósiles que encontró. Hay uno que es su favorito porque tiene agua dentro. Entonces, es agua de hace miles de años. Entonces, de ahí él quedó tan sorprendido justo de los vestigios que se van creando a través del tiempo y se cuestionó mucho sobre cuáles van a ser nuestros vestigios. O sea, dentro de miles de años, ¿qué va a pasar? Y entonces hizo una serie que se llama Fósiles, que para él los fósiles dentro de 3000 años, pues desafortunadamente va a ser pues un rin, una llanta,
un cadáver de un perro, láminas oxidadas. Pues eso es lo que estamos dejando. Que esto lo pintó él hace más de 20 años, ¿no? Esta conciencia, que viéndolo ahora, pues toda esta conciencia, en esa época no teníamos esta conciencia del planeta, ¿no? Y cómo tuvo esa visión de cuáles iban a ser nuestros vestigios, pues todo es a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que va ocurriendo a lo largo del tiempo? Pues sí tiene una fijación, la experimenta de muchas formas, y podría decirse que él comenta mucho cómo hace esta relación entre los seres humanos y el objeto. Para él, los seres humanos vamos de la vida a la muerte y los objetos van de la muerte a la vida. Y por eso él se enfoca a los objetos, porque él dice, como seres humanos depredamos un espacio, lo matamos para crear algo en teoría nuevo, pero es algo sin vida, ¿no? En un terreno deforestamos, construimos una casa y la casa queda perfectamente limpia, pero está muerta. Y con el tiempo se empieza a llenar de vida, porque empieza a llegar de nuevo, ¿no? La hormiguita, la arañita, y la misma naturaleza se va apropiando de ese espacio que estaba muerto. Y por otro lado, hay dos temas importantes que él relaciona con la muerte. Un día me contó que él se dio cuenta que en su pintura los trenes son la muerte. No podré explicarte cómo llegó a esa conclusión, pero sí él le encanta escuchar ópera y a través de piezas que tenían se dio cuenta que un tren, un cabús, representa la muerte en su vida, y está toda esta parte de los zompantlis, que en su obra aparecen constantemente, porque él menciona mucho como este pasado nuestro tan fuerte, ¿no? Que también aparecen en los murales de la Suprema Corte, los zompantlis, que es este enfrentamiento a la muerte, pero la muerte desde un poder de miedo, ¿no? Como los aztecas utilizan el zompantli, que significa el cráneo atravesado en esta vara de madera, para ejercer poder, ¿no? Para cómo este sacrificio de la gente que o no pagó impuestos o tenía que dar un tributo o no obedeció las reglas, pues terminaban ahí en estos zompantlis, ¿no? Y yo creo que tenemos esta relación que él hace, es nuestra cultura, nuestras raíces de hacer esta honor a la muerte, pues desde un lugar diferente que otras culturas. Bueno, él es una persona muy obsesiva, muy perfeccionista, sí le encanta pintar, ¿no? Es como se mete y se obsesiona, y muchas veces cuando yo vivía con él pasábamos 2-3 meses y ni siquiera salía, tenía que pedirle a alguien que prendiera el coche para que el coche no se le bajara la batería, porque se metía al estudio y él trabajaba sábados y domingos siempre, ¿no? Y muy metódico. Su estudio era muy ordenado, disciplinado, perfeccionista, y tenía así sus rituales siempre. Por ejemplo, un ritual que en su momento para mí era normal y ahora cuando lo cuento me dicen wow, es que él siempre, el cuadro que pintaba del estudio lo llevaban a su recámara y lo ponían al lado de su cama y recargado en la pared, y se dormía siempre viendo el cuadro que estuviera pintando. Y él me comentaba que el dormirse viéndolo, siempre soñaba con el cuadro, y durante la noche él decía que el cuadro le platicaba y tenían una conversación de saber qué es lo que quería el cuadro que siguiera interviniéndolo. Entonces, a la mañana siguiente ya sabía perfectamente qué era lo que tenía que continuar pintando en ese cuadro, y era su rutina. Sí, lo que él hizo durante los murales es que afortunadamente cerca de aquí está la Tallera de Siqueiros, donde
es un espacio perfecto para realizar estos murales, ¿no? Entonces, los espacios, las partes grandes, el mural de la Suprema Corte es como un rompecabezas. Entonces es muy interesante porque no se nota, pero cada mural tiene como 7, 8 partes que se unen. Entonces sí había partes, sobre todo como partes muy importantes, por ejemplo, en el homicidio, que es muy grande, pero el centro es una mujer pues asesinada, ¿no? Entonces esa parte sí se podía transportar porque es un cuadro que luego se une con la otra parte. Entonces había ciertas partes importantes que sí se las traía al estudio y bueno, en el caso que se pudiera meter a la recámara, pero sí tenía este diálogo con la obra, siempre. Mira, él es el hijo menor de 6 hermanos, entonces él crece muy solo, crece muy aislado porque sus hermanos ya estaban en otro, y él a mí me cuenta cómo utiliza la creatividad para divertirse. Entonces se hacía sus disfraces con cosas que estuviera ahí en la casa, sus juguetes, y a través del dibujo fue su compañía todo el tiempo. Entonces estudió en una escuela católica en el Patria. Era muy mal estudiante, siempre lo regañaban porque tuvo déficit de atención siempre, pero la forma él de pasar la escuela, que es algo que él siempre estuvo en contra de la educación tradicional, porque dice que los pizarrones nada más sirven para exhibirte y que el maestro te castigue, ¿no? Que fue su experiencia. Pero la escuela pues era el chico que dibujaba y hacía caricatura de los compañeros, de los maestros. Entonces ya más grande, en la prepa, ya los maestros aprovechaban esa habilidad y era el encargado de hacer la revista y de hacer como ya todas las cosas. Entonces de ahí empezó él pues finalmente él siempre comenta que no tuvo otra opción más que ser artista. Su padre le exigía tener una universidad, entonces entró a la Ibero a estudiar arquitectura y diseño industrial, pero al poco tiempo su padre fallece y pues se da cuenta que realmente estaba estudiando para cumplir con su padre y decide salirse, y es cuando decide ser artista. Y él comenta que en el momento que decide ser artista, todo fluyó, o sea, encontró su camino, y siempre fue un artista autodidacta, independiente, no perteneció a grupos. Justo en esa época eran todos estos grupos que se unen después del muralismo y la ruptura, pero él siempre agarró su camino aparte, con su propio estilo, su propia técnica, y pues no, sin ninguna influencia de artistas que él admira mucho, como Siqueiros, como Leonardo, como Caravaggio, pero no perteneció a ningún grupo en ese momento de su juventud en México.